estamos asistiendo a una auténtica revolución en cuanto al conocimiento de la importancia de este tipo de microorganismos para nuestra salud. Existe un vínculo realmente importante con todo lo que es sistema inmunitario, todo ese entramado defensivo que tenemos y que, vive en consonancia con nuestra microbiota también. El recorrido de nuestra vida buscando siempre lo más óptimo, pero en este caso hay tantas incógnitas que no se sabe. No tiene ninguna lógica el pensar que hace unos miles de años o decenas de miles de años los microorganismos no estaban. Yo entiendo que estuvieron casi desde el principio. A lo largo del tiempo estamos viendo que esa convivencia del sistema inmune con posibles patógenos, para mí, nos hace más fuertes. Es decir, estamos continuamente con una mejora hormética. Si me preguntan, ¿los probióticos sirven? Yo te diría que como concepto general sí. Miodrag, muchísimas gracias por estar aquí y empezamos ya de lleno. ¿Cómo definirías tú, de una forma simple, la microbiota intestinal? Bueno, Guillermo, en primer lugar, gracias por haberme invitado al podcast. Microbiota intestinal, bueno, la más importante de todas las microbiotas y, en ese sentido, pues el conjunto de microorganismos, porque normalmente hablamos de bacterias, pero sabemos que hay bacterias, virus, arqueas, hongos, incluso protozoos, distintos tipos de microorganismos que cumplen funciones importantes para el ser humano y en este caso pues serían las que están circunscritas al ámbito del aparato digestivo, sobre todo en el intestino grueso. De hecho, estamos viviendo justo en la época en la cual el SIBO, ese famoso sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, está tan en boca de todos, lo que habla de, el desequilibrio que se produce en nuestro cuerpo si tenemos demasiados microorganismos a nivel del intestino delgado, porque el gran, ecosistema lo tenemos en el intestino grueso, en esa parte final de nuestro aparato digestivo. ¿Y qué sentido tiene esa presencia de bacterias dentro de nuestro organismo? Hombre, tiene muchísimo sentido. Hoy lo sabemos, hoy en 2024, pero lo cierto es que conforme van avanzando los estudios científicos, sobre todo pues en el último lustro, en la última década, estamos asistiendo a una auténtica revolución en cuanto al conocimiento de la importancia de este tipo de microorganismos para nuestra salud. Cumplen funciones heterogéneas. Las más habituales son las vinculadas al metabolismo y a la generación de sustancias que nos son beneficiosas. Podemos ácidos biliares, de vitaminas como la K, o los famosos butirato, propionato, acetato, esos ácidos grasos de cadena corta. Funciones menos conocidas, pero a las que también se le está dando mucha importancia, mucho valor en los últimos años, todo lo que tiene que ver con el eje intestino-cerebro, es decir, ese vínculo a través de los neurotransmisores entre nuestro aparato digestivo y nuestro cerebro. Aquí podemos hablar del GABA, triptófano o la serotonina, por ejemplo. Una gran parte de la serotonina se produce en el aparato digestivo, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos viendo cómo nuestro sistema digestivo, nuestro aparato gastrointestinal es un auténtico segundo cerebro, como se decía en su momento, o al menos un ecosistema muy, muy importante para nuestra salud, no solo digestiva, sino salud global. Porque además, y un tema que a mí me gusta especialmente, es que existe un vínculo realmente importante con todo lo que es sistema inmunitario, todo ese entramado defensivo que tenemos y que, vive en consonancia con nuestra microbiota también, con lo cual, en ese sentido, pues todos esos bichitos que viven en nuestro cuerpo van a jugar un papel fundamental, ya te digo, no solo en una salud digestiva, sino en la salud sistémica. Vale, hemos tocado un montón de palos. Vamos a empezar a coger por ahí uno a uno y bajarlos un poco a tierra. Hablabas sobre compuestos como el butirato, el propionato, el acetato. ¿Qué son? ¿Qué papel tienen en nuestro organismo o cómo nos podrían ayudar? Y también, ¿cómo hacen las bacterias para producir esos compuestos? Vale, como decía, son los denominados ácidos grasos de cadena corta. Son producto de la fermentación bacteriana de distintas sustancias, normalmente de lo que vamos a entender como fibra, digamos, en un lenguaje llano, en un lenguaje un poquito más científico, lo que se conocen como MACs, esos carbohidratos accesibles a la microbiota. ¿Por qué? Porque no toda la fibra va a ser fermentable. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. La fibra se encuentra vinculada sobre todo a los alimentos con carbohidratos. Podemos hablar aquí
hortalizas y verduras, frutas, cereales integrales, tubérculos, pero no todas, digamos, no todos los formatos de fibra van a ser digeribles por el ser humano en primer lugar. Por eso van a tener la cualidad de llegar a nuestra parte final del aparato digestivo y servir precisamente de alimento para todos esos microorganismos, pero incluso hay algunos tipos de fibra muy concretos que ni nosotros, digamos, con nuestra, van a poder hacer nada con ese tipo de fibra que finalmente pues se perdería, ¿no? Se desecharía y la expulsaríamos a través de las heces, ¿no? Entonces, hay un proceso digestivo, en primer lugar el nuestro y el segundo el bacteriano, un proceso fermentativo, es digamos el mecanismo a través de los cuales pues los distintos tipos de microorganismos pueden alimentarse y de esa alimentación se generan esos sustratos secundarios, esos metabolitos, esas sustancias como las que estábamos nombrando, ¿no? Y cumplen funciones todavía algunas por descubrir. Conocemos más el butirato, o al menos se le ha dado mucho más protagonismo en los últimos años al butirato que al resto de estos ácidos grasos de cadena corta. Y sobre todo, pues podemos hablar de funciones antioxidantes y hay, digamos, una cierta heterogeneidad, pero en líneas generales podemos decir que van a cumplir siempre funciones positivas. Ahora bien, y si quieres, entonces, los ácidos grasos como el isobutirato o el isovalerato, que no son ácidos de cadena corta, sino que son ramificados, que están mucho menos estudiados y que en este caso se vinculan a las proteínas, y ahí sí que en esa fermentación proteica pueden, digamos, aparecer sustancias como el amoníaco y otras sustancias que no tenemos claro hasta qué punto pueden ser favorecedoras de nuestra salud digestiva. Conocido y estudiado, el de estos ácidos grasos ramificados, pero muy interesante, porque se presupone, o al menos la teoría actual, es que en un contexto de eubiosis, es decir, en un contexto de equilibrio microbiano, en un contexto de salud general, esa generación de unos compuestos no tan positivos para el ser humano a priori van a ser perfectamente gestionados. Entonces no deberíamos tener miedo a, digamos, la generación, por ejemplo, pues eso, del amoníaco como parte fermentativa de las proteínas por parte de los microorganismos, pero ya te digo, como tú y como yo somos enamorados de los microorganismos, seguro que en los próximos años escucharemos hablar bastante más de este tema, pero muy interesante. Por eso, hacer aseveraciones categóricas a día de hoy sobre la microbiota es muy complicado. El otro día leí un estudio que hablaba sobre el eje intestino-cerebro, que bueno, ahora de hecho le llaman el eje intestino-microbiota-cerebro, porque se ha visto que la microbiota tiene un papel muy importante en esa interacción entre los dos cuerpos, ¿no?, dentro de nuestro organismo. Y también leí que los ácidos grasos de cadena corta, por esto que estábamos hablando ahora del butirato, el acetato, el propionato, son capaces de cruzar la barrera encefálica que tenemos dentro y también nos ayudarían a prevenir ¿cómo se llamaba? Nos ayudarían a favorecer la neurogénesis, o sea, la creación de nuevas neuronas. Sí, muy interesante. Igual que se está descubriendo, y en este caso en la parte negativa, por ejemplo, y escribí un artículo sobre ello hace un año y medio, cómo precisamente esa barrera hematoencefálica que parecía hace unos años prácticamente inexpugnable, cómo, por ejemplo, hay una relación directa entre microbiota oral y, digamos, todo lo que ocurre en el cerebro, en este caso neuroinflamación. Estamos hablando de aspectos negativos, es decir, se está viendo cómo ciertos patógenos propios de la microbiota oral han pasado barrera hematoencefálica y es bastante habitual en enfermedades como el Parkinson, la demencia o el Alzheimer, donde hay una clara neuroinflamación. En muchas ocasiones se encuentran ese tipo de patógenos propios de la boca, ¿no? Como lo que estamos poniendo encima de la mesa, de la importancia de tener, pues eso, un ecosistema microbiano, digamos, equilibrado, que nos ayude, porque cuando estamos desequilibrados, cuando estamos en disbiosis, puede provocar precisamente lo contrario, que a lo que nos lleve es a un estado de enfermedad. Ahora hablaremos sobre la disbiosis. Quiero terminar ahora todavía con este tema. Miodrag, para la gente que no sepa sobre la microbiota intestinal, ¿qué tipo de bacteria y cuántas bacterias viven en nuestro sistema digestivo? Aquí yo no te puedo dar una cifra. Sinceramente, es de esos aspectos a los que menos importancia le doy, es decir, al volumen, sobre todo porque han ido bailando cifras en los últimos años. Si en 2018 empezabas a estudiar o leías algún libro sobre microbiota, pues
probablemente hayas escuchado hablar de 2 kilos o 3 kilos o no sé cuántos billones, o tenemos más genoma microbiano que genoma humano, pero todavía hay mucho baile de cifras. Entonces, yo personalmente no te sabría identificar la cantidad. Sí que te sé decir que, como indicábamos en la introducción, con diferencia, el tracto intestinal es el que aglutina una mayor cantidad de microorganismos potencialmente beneficiosos para nuestra salud, mucho más que pues, a nivel urogenital o en la microbiota de la piel, la microbiota oral que hablábamos, o microbiotas menos conocidas como la pulmonar, que quizás sea pues menos conocida y menos estudiada, pero porque también tienen un carácter bastante más transitorio o más dependiente, por ejemplo, de todo lo que es el tracto aerodigestivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya te digo, propugno o me gusta, digamos, hablar muy a las claras de la importancia de la microbiota intestinal, pero en datos claros no te sabría identificar ninguno. Y creo que me hacías una segunda pregunta al respecto. El tipo de bacterias, al menos no todas, porque hay una diversidad muy grande, pero las que predominan o las que tienen más importancia o están más estudiadas. Sí, bueno, aquí hay, digamos, dos grandes ramas, Firmicutes y Bacteroidetes, son las dos grandes familias predominantes. Sobre taxonomía bacteriana volvemos un poco a lo mismo. Sí que es cierto que poquito a poco vamos conociendo con mayor exactitud qué tipo de ecosistemas nos podemos encontrar, pero la heterogeneidad es patente, y aparte la falta de, digamos, de conocimiento sobre muchos tipos de bacterias. Entonces, de hecho, si nos vamos a los estudios más importantes a escala mundial, a nivel taxonómico, vemos todavía muchas incógnitas encima de la mesa, ¿no? Entonces tampoco me atrevería a dar aquí, digamos, una clase teórica sobre lo que nos podemos encontrar, más allá de que incluso, fíjate que se ha hablado siempre de ese, o era muy habitual escuchar hablar en los últimos años de ese equilibrio Firmicutes, Bacteroidetes y tal, y muchos compañeros no tienen claro hasta qué punto eso es así. Es decir, no queda tan claro en qué momento el tener más o menos de uno u otro tipo es favorecedor de ciertos tipos de equilibrio o desequilibrios, al igual que pasa, por ejemplo, a nivel vaginal, donde se identifican principalmente 5 tipologías, digamos, a escala global de microbiotas o de presencia sobre todo de cierto tipo de lactobacilos, pero sin embargo, uno de esos 5 tipos, cuando pensamos que el lactobacilo, digamos a nivel teórico, va a ser el principal, digamos, la bacteria que va a fomentar o el tipo de bacteria que va a fomentar el estar en salud a nivel vaginal por esos metabolitos que va a generar, pues en uno de esos 5 subtipos, pues no hay una presencia extremadamente grande de lactobacilo. Es decir, hasta ese punto de heterogeneidad llegamos en nuestro planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo que tampoco me atrevo a identificar o a dar excesiva prioridad a ciertos tipos de microorganismos. Hay una microbiota óptima a la que todo el mundo tendría que intentar llegar. Ojalá supiéramos dar respuesta a esa pregunta en 2024. Yo, a día de hoy, con el conocimiento que hay encima de la mesa, la respuesta es no lo sabemos. Se presupone, es decir, porque también es un poco el marco teórico que tenemos, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida intentamos saber cuál es ese punto óptimo, ¿no? Esa meta clara, ya sea a nivel físico, a nivel emocional o lo que presuponemos que es una vida, digamos, en plenitud, etcétera, etcétera. Nos pasamos, digamos, el recorrido de nuestra vida buscando siempre lo más óptimo, pero en este caso hay tantas incógnitas que no se sabe. Como te decía antes de comenzar, se ha dilucidado mucho, se ha hablado mucho sobre el famoso core microbiano, es decir, precisamente un poco eso que me preguntas, ¿no? ¿Hay algo, hay, digamos, una pequeña parte de ese ecosistema que podamos identificar y que nos deja a las claras que estamos yendo en el camino correcto? A día de hoy no lo sabemos, porque aparte la variabilidad dentro de nuestro propio microbioma a lo largo de incluso un día. Antes, si nos realizamos estudios de microbiota antes de hacer deporte, después de hacer deporte, antes de comer y después de comer, vamos a ver sensibles diferencias en muchos casos, ¿no? O sea, hasta ese punto llega la variabilidad y esos cambios a nivel microbiológico dentro de nuestro propio organismo. Entonces,
imposible identificar hoy una microbiota óptima, y yo creo que además es que es lógico porque va a depender muy mucho, digamos, del tipo de persona que seamos, de dónde venimos, dónde vivimos, qué tipo de raza somos. Siempre se habla, por ejemplo, en nutrición de las grandes diferencias entre un esquimal que prácticamente su dieta está exenta de carbohidratos, ¿no? Y tiene mucha grasa y proteína, o si nos vamos a esas famosas tribus africanas, que todo lo contrario, hay mucho tubérculo, hay raíces, hay básicamente hidratos de carbono y quizás algo de proteínas si hay ganadería. Entonces, claro, dentro del conocimiento actual, ¿cómo podemos intentar entender? Es decir, es prácticamente imposible entender que pueda haber una microbiota, digamos, similar en casos tan extremos y tan diferentes, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar un poco lo mismo. De hecho, un caso muy interesante se da con un tipo de bacteria concreta que se encontró hace unos años en el estómago, en el aparato digestivo de los japoneses, que se llama Bacteroides plebeius, que a ellos les permite, digamos, tolerar una cantidad de yodo mucho más grande que población general, ¿no? Que, por ejemplo, los españoles. ¿Por qué? Porque es una bacteria degradadora de algas. Obviamente, esa bacteria está o se ha encontrado en ellos, en primer lugar, porque ha habido una exposición a ese tipo de alimentos en el tiempo mucho mayor que nosotros, pero también nos habla precisamente de esto que te estoy diciendo, ¿no? De las diferencias lógicas que puede haber entre los diferentes tipos de microorganismos presentes en cada tipo de microbiota, dependiendo del área del mundo de la que hablemos. Porque al final, y no sé si has tenido la oportunidad de investigar lo que se denomina la teoría de la evolución hologenómica, es decir, esa teoría evolutiva en la que la microbiota, en la que los microorganismos juegan un papel fundamental y que yo personalmente veo la más lógica, precisamente para mí, uno de los grandes fuertes de todos esos bichitos que se incorporan a nuestro organismo y a nuestro genoma, a ese metagenoma, es que nos permiten adaptarnos al medio de una manera mucho más sencilla. Es decir, nosotros, si pensáramos como humanos, si pensamos en las teorías clásicas de la evolución, tardaríamos un tiempo exageradísimo en tolerar, por ejemplo, una nueva sustancia, ¿no? Si tuviéramos que mutar ciertos aspectos de nuestro genoma para tolerar una sustancia en concreto, pues tardaríamos generaciones. Sin embargo, en lo que nosotros vivimos una vida, pues los microorganismos son capaces de mutar varias veces, ¿no? De hecho, en estudios sobre patologías crónicas se ha visto cómo distintos tipos de microorganismos van mutando, sobre todo dentro de esos biofilms bacterianos, de esas biopelículas, ¿no? Son esa especie de redes que les permiten sobrevivir de una manera más sencilla, pues cómo han mutado genéticamente a lo largo de la vida en común, en este caso como patógenos, de una persona. A lo mejor estamos hablando de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de adaptación al medio del ser humano a través de los microorganismos es infinitamente mayor que del ser humano por sí mismo, digamos, ¿no? De manera evolutiva. O sea que al final la presencia de la microbiota, por lo que estabas diciendo, es simple teoría evolutiva, ¿no? O sea, lo tenemos ahí porque nos permite adaptarnos mejor al medio, nos permite digerir mejor sustancias a las que no estamos acostumbrados y lo tenemos ahí básicamente para que digiera cosas que nosotros no podemos digerir. Para mí eso tiene bastante lógica. Es decir, no digo que sea así, porque de hecho si no sería la... Es decir, esto no es un estándar, no es la teoría más aceptada a escala global, ni mucho menos. Pero es cierto que es una ¿Cuál teoría que sería la más nace, aceptada? pues no sé si será el neodarwinismo, o la verdad es que no tengo claro, pero siguen siendo teorías evolutivas más basadas pues en esas ideas de Darwin, ¿no? Y de la selección natural y de la presión del medio. Después llegaron aspectos, digamos, un poco más concretos a nivel genómico, pero no dejan de ser, digamos, teorías centradas exclusivamente en el ser humano, como siempre digo yo, como humano, ¿no? Dejando de lado, perdón, toda esa carga microbiana. Para mí es un error, ¿no? Es un error pero porque, es decir, si en tu día a día te dedicas a estudiar este tipo de cosas y a ver estudios, es decir, no tiene ninguna lógica el pensar que hace, yo qué sé, unos miles de años o decenas de miles de años, los microorganismos no estaban. Yo entiendo que estuvieron casi desde el principio, como escribe en un libro que a mí me encanta, que se llama SOS Probióticos, un buen amigo, José Antonio Barroso,
probablemente, o él teoriza que el mono que baja del árbol en primer lugar se encuentra probablemente fruta fermentada, es decir, que uno de los primeros cambios nutricionales, precisamente una de las primeras fermentaciones y uno de los primeros acercamientos, digamos, de los animales a los microorganismos fue a través de todo aquello que caía de los árboles y que, pues a través de el calor, hojas, etcétera, etcétera, pues terminaba fermentando en el suelo. Entonces, en ese sentido, para mí cobra especial sentido el hecho de pensar que si hoy sabemos que la microbiota, que todos estos bichitos son tan importantes, no digo que sean la base de la salud, pero sí que son muy importantes, pensar que no han tenido ningún peso evolutivo creo que es un error. Pero ya digo, todavía es una teoría demasiado reciente, creo que del año 2008, apenas tiene 15 años, 15, 16 años, y veremos lo que sigue deparando el futuro. En este sentido, vaya, sobre esta teoría. Pero ¿no serían ambas teorías, tanto esta como el neodarwinismo o la presión natural o la selección natural, complementarias? Quiero decir, al final Totalmente. ambas van en Sí, sí, sí. todas van en la misma dirección, que es cómo se adapta el organismo, en este caso el ser humano, al entorno. Totalmente. Sí, sí, sí. No digo, es decir, para mí no son excluyentes. Lo que digo es que una teoría que excluya a los microorganismos sí que me parece un error. Pero obviamente la Ujú. presión, la selección natural, volvemos al ejemplo que ponía, ¿no? El de los japoneses o el de los asiáticos. En este caso, el vínculo era más con los japoneses. Si necesito comer algas porque a lo mejor es de los pocos alimentos que tengo a mi alcance, pues digamos, ahí está, hay un claro entorno de presión, ¿no? En este caso, nutricional. Y es normal pensar, oye, pues mira, es interesante, el japonés, digamos, como humano mutó a lo largo de los siglos, a lo largo de miles de años, pero claro, en el momento en el que se descubre una bacteria tan relevante para ese aspecto en concreto, pues a mí me da a entender que ambas cosas confluyeron, ¿no? En el tiempo. O que quizás, y esto es teorizar un poco al aire, quizás en primer lugar se da, digamos, una especie de predisposición humana a, digamos, la llegada de ciertos tipos de microorganismos para que cumplan determinadas funciones. No lo sé, la verdad que es un campo en el que podríamos filosofar mucho. En este sentido sí que hay infinitas más dudas que certezas, que hay muy poquitas. Seguramente no te gusta esta pregunta, pero ¿se sabe o se tiene alguna noción de cuál fue el primer contacto entre el ser humano o los antecesores de lo que es ahora el ser humano con los microorganismos? ¿Y cómo hizo el ser humano para aceptar esos microorganismos como propios? No, ya te digo, en este caso también teorizando con mi amigo José Antonio Barroso, él hablaba precisamente de eso, ¿no? De lo que te decía, de ese primer acercamiento a través de la alimentación de fermentados, de esos fermentados que se daban de manera totalmente casual, como supongo que se habrán dado de manera casual otros muchos fermentados a lo largo del tiempo, porque hoy puedo, pero si echamos la vista atrás y nos imaginamos a la primera persona o al primer ente que dijo que voy a hacer vino, probablemente no sabía lo que iba a pasar, simplemente se fermentó una uva machacada y de ahí pues salió algo que gustó, ¿no? Y que generó además un cierto impacto etílico en esa persona sin que se lo esperara, ¿no? Y la cerveza igual y las aceitunas igual, es decir, hay tantos formado parte de la humanidad a lo largo de los años que probablemente se fermentaron de manera casual, se llenaron de microorganismos, fueron alimentos vivos y que se incorporaron a nuestra alimentación y que fueron importantes, que es complicado pensar en cuál fue el primero. Pero es que aquí te pongo encima de la mesa, es que el yogur, cualquier tipo de verdura fermentada, es decir, casi todo, en muchos casos estamos hablando de aspectos que probablemente fueron casualidad o fueron inventos, ¿no? De alguien que se puso pues a mezclar ciertas cosas o a dejar ciertas cosas probando con tiempo, con temperatura y tal, sin entender lo que estaba pasando. Porque estamos hablando que en esos tiempos no se entendían, no se sabía lo que eran los microorganismos, que es muy posterior. Estamos hablando, no sé, no recuerdo bien si con la invención del microscopio estamos en el siglo XV o XVI. Aquí sí que me bailan un poco las cifras, pero que estoy Por hablando ahí de estará. miles, o sea, o de cientos de años antes en muchos tipos de alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer acercamiento? No lo tengo nada claro.
quizás en el momento en el que pasamos, según las teorías evolutivas clásicas, digamos, del mono al ser humano, ya traíamos cargas, pues es bastante probable. Porque me estás preguntando como humanos, pero en esos protohumanos no había ya un metagenoma. Es más que probable. Es decir, que ya el primer Sí, no, ser o sea, al humano tuviera final, claro, al microbiana. final, claro, al final si hablamos de todo esto del caldo el primigenio y eso que pues venimos de microorganismos mucho más simples y todo eso, al final tiene mucho sentido el pensar o al menos teorizar que hemos estado siempre en contacto con microorganismos más pequeños. Claro, creo que el microorganismo más simple es la arquea, si no me equivoco. Yo aquí no soy experto, me tiro el triple, pero creo que es la arquea, y la arquea forma parte del ser humano a día de hoy. Es decir, como hablamos al principio, oye, que hay en la Ujú. microbiota intestinal bacterias, virus, hongos, también arqueas. De hecho, las arqueas metanógenas son las más habituales, las más conocidas, ¿no? Las productoras de metano. Entonces, en ese sentido, si digamos, esa protocélula o ese organismo simple, el que dio supuestamente lugar a lo que somos hoy, también está dentro de nosotros hoy, pues, ¿por qué no pensar que ha estado vinculado a nosotros a lo largo de todo el camino? Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora te quería preguntar sobre los mecanismos que tenemos nosotros como seres humanos para distinguir entre los microorganismos que son buenos para nuestra microbiota intestinal o para nuestro organismo y los que son patogénicos. ¿Tenemos alguna forma de diferenciarlos y aceptar unos y quitar los otros? Mm, no entiendo bien la pregunta, o al menos la respuesta depende de cómo quieras enfocar la pregunta. Me explico. Hoy día sabemos que hay ciertos tipos de microorganismos que en condiciones concretas provocan problemas de salud. Nos podemos ir al Helicobacter pylori. ¿Vale? Casi todo el Ujú. mundo, independientemente de que haya escuchado hablar de la microbiota, casi seguro que ha escuchado hablar del Helicobacter pylori. Porque lo tuvo un familiar, porque tal, y siempre se asocia a un problema de salud. Es decir, cuando el Helicobacter pylori está sobrecrecido, genera problemas a nivel digestivo. Sin embargo, hoy sabemos por los estudios que una gran parte de la población, sobre todo en sociedades desarrolladas, convive con el Helicobacter pylori a lo largo de toda la vida. Parece ser, según la teoría, que cuanto antes entremos en contacto, sobre todo si lo hacemos desde niños con el Helicobacter pylori, habrán infinitas menos posibilidades de tener cualquier problema en el futuro, pero obviamente también depende de mi estilo de vida, ¿no? De lo que se suele hablar como medio ambiente. Es decir, si yo tengo un pH bajo, si yo tengo hipocloridria, si genero poco ácido, si mi ecosistema, en este caso estomacal, no es suficientemente óptimo, también puede sobrecrecer el Helicobacter, pero incluso hay algún estudio por ahí que habla de que cuando el Helicobacter pylori, digamos, está en eubiosis con el resto de los microorganismos y nosotros no estamos en un estado patogénico, puede cumplir funciones positivas para el ser humano. Que lo mismo pasa con cándida. Es decir, la cándida, un hongo, el hongo cándida, que tantos problemas da a muchísimas mujeres. La cándida la tenemos hombres, la tenemos mujeres. Además, no solo está en el ecosistema vaginal, también podemos encontrar cándida en boca, creo que también en la piel a nivel de los sobacos y demás, pero en cualquier caso, sobre todo conocida por la parte de microbiota vaginal. La candidiasis y las candidiasis de repetición son algo súper estándar, pero cándida en un estado de equilibrio no produce ningún problema y volvemos de nuevo a lo mismo. Incluso he leído en alguna ocasión que cuando está, digamos, en unas cantidades adecuadas, puede ofrecer efectos positivos, ¿no? En este caso, para la mujer o para el ser humano en general, ¿no? Entonces, hablar de cómo identificar patógenos para mí es complicado, o al menos lo que es complicado es saber cuándo se convierten en patógenos. Es decir, hoy día hablamos pues eso, de disbiosis o de desequilibrios, pero tampoco tenemos claro cuándo hablamos de desequilibrios, en números, en cifras, porque no tenemos parámetros con los que medir. Los estudios de microbiota actual, pues para mí son también muy primigenios, es decir, están en primeros años de vida, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto son realmente relevantes? Para mí no lo son demasiado. Sinceramente, no les doy un valor tan grande como le podemos dar a pues, estudios clásicos de sangre que llevamos evaluando pues, decenas de años, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veo un poco complicado.
identificar qué es bueno y qué es malo, porque todo va a depender del equilibrio. Sí, la pregunta, estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta iba más sobre si nuestro cuerpo, al final, a nuestro cuerpo como organismo vivo, le favorece que tenga una microbiota intestinal favorable, ¿no? Para que le ayude en diferentes funciones. Entonces, la pregunta iba más orientada a si nosotros tenemos algún mecanismo o alguna forma de desarrollar nuestra propia microbiota, o sea, de elegir un poco qué tipos de bacterias van a estar en esa microbiota intestinal. Pues no sé hasta qué punto, no es algo que haya estudiado como tal y como me planteas la pregunta, pero sí que te puedo decir, a nivel, digamos, a nivel inmunitario, a nivel del sistema inmunitario, sabemos que tenemos las famosas células presentadoras de antígenos, ¿no? Es decir, es la manera que tiene nuestro sistema inmune adaptativo, es decir, esa parte más importante, esa parte más especialista de nuestro sistema inmune, de detectar si algo es una posible amenaza o no lo es, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gusta verme en muchas ocasiones, y acabo de hablar del Helicobacter pylori, como, digamos, una relación hormética, ¿vale? Con muchos microorganismos. ¿Qué quiere decir hormética? ¿Qué es la hormesis? La hormesis es ese pequeño estrés, son esos pequeños estresores a los que podemos, digamos, llevar a nuestro organismo y que van a provocar respuestas adaptativas que nos van a favorecer, que nos van a hacer crecer como seres humanos. Y aquí, calórica también, o esta relación también con ciertos microorganismos que puedan ser patógenos, ¿no? Es decir, sabemos que hay ciertas sustancias por ejemplo, en el recubrimiento, ¿no? No me sale ahora exactamente la palabra, pero digamos, en todo lo que es, digamos, El la epitelio piel. intestinal. ¿Perdona? El epitelio intestinal. Sí, no, sí, pero en el celular me refiero, de una bacteria, por ejemplo, que Vale, va a vale, sí, sí, generar sí. una respuesta inmunitaria, ¿vale? Entonces, las lipoproteínas, es decir, hay ciertos tipos de, pues eso, de sustancias que van a generar una alerta inmunitaria, entre comillas, ¿no? A nuestro sistema. Pero si esa alerta es pequeña, probablemente se produzca también una respuesta pequeña, breve, en la que haya un aprendizaje, y si eso se resuelve, que resolver no es simplemente que acabemos con todo ello, porque como decimos, convivimos, por ejemplo, con el Helicobacter pylori, pues a lo largo del tiempo estamos viendo que esa convivencia del sistema inmune con posibles patógenos, para mí, nos hace más fuertes. Es decir, estamos continuamente con una mejora hormética, que pasaría lo mismo, yo lo veo de la misma manera que si, como el método Wim Hof ahora, ¿no? Nos vamos a la montaña o empezamos con los baños en hielo por las mañanas. Es decir, esa exposición al frío controlada a lo largo del tiempo va a provocar mejoras a nivel corporal, ya sea grasa marrón o grasa parda, etcétera, etcétera. Una serie de adaptaciones también mentales, psicológicas y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, me gusta pensar que nuestro sistema inmunitario mejora cada día por el hecho de estar relacionado con ciertos tipos de microorganismos que pueden ser patogénicos. Fíjate, te voy a dar un dato más. Microbiota de la piel. Para mí es que deja muy, muy claro esto que estamos hablando. Hace también cosa de año y medio, cuando me puse a indagar muy profundamente sobre la microbiota dérmica o de la piel, me di cuenta de que a nivel taxonómico muchas de los principales microorganismos que tenemos en la microbiota de la piel se asociaban a enfermedades gravísimas. Entonces, una de dos, o tenemos mucha suerte o la manera en la que tenemos de entender cuál es nuestra, digamos, nuestra conexión con la microbiota y digamos, cómo todos nuestros microorganismos generan equilibrio, está un poco todavía en pañales, ¿vale? Porque hablamos tanto, ya te digo, a nivel de hongos, a nivel de virus y demás, de enfermedades muy potentes, ¿no? Y son los microorganismos más prevalentes dentro de fracciones pequeñas, porque sobre todo prevalecen, como siempre decimos, las bacterias, ¿no? Pero en ese sentido te tiene que hacer replantearte el hecho de que un patógeno quizás no es patógeno hasta que no se dan las condiciones adecuadas. Para mí esa es la clave, ¿no? El equilibrio. Hay una gran cantidad de microorganismos que hoy vemos como patógenos, pero que si nosotros vivimos toda la vida en salud, probablemente nos estén haciendo, nos estén dando cosas positivas a lo largo del tiempo y no aspectos negativos. No están ahí para dañarnos per se, sino que en condiciones
adecuadas, como casi cualquier especie, pues van a intentar proliferar, van a intentar salir, van a intentar crecer. Qué guay eso que acabas de comentar. Y yo creo que también la gente en general tiene que cambiar un poco la percepción que tiene sobre los microorganismos como cosas malas. ¿No? O sea, sí que es verdad que históricamente se han visto muchas plagas, pues de virus, de bacterias. Sí, es posible que puedan causar desastres naturales, ¿no? Desastres biológicos, pero también vivimos con ellas. Y creo que nos hacen más bien que mal si empiezas a indagar en todo este mundo de la microbiota humana. Totalmente. De hecho, dediqué un artículo exclusivamente a lo que acabas de decir. Me pregunté en su día por qué tenemos esta visión negativa de los microorganismos. La respuesta es la que tú acabas de dar. Es decir, el vínculo que se dio de primeras en los primeros siglos de conocimiento sobre estos bichitos que pululaban por el mundo eran precisamente enfermedades y además enfermedades gravísimas, pandemias a escala mundial y tal, ¿no? Por eso, entre otras cosas, digamos, las ideas o el impacto de Pasteur y de Koch fueron infinitamente mayores que el de otros teóricos también de la microbiología que propugnaban otras ideas completamente diferentes, que tuvieron una visión muy adelantada a su tiempo y que entendían que quizás esa relación entre microorganismos y humanos podía ser simbiótica, ¿no? Por cuestiones que veían, por ejemplo, digamos, en la naturaleza, en un terreno, en las plantas, etcétera, etcétera. Sin embargo, por lógica, y también por lógica económica, porque se generó digamos, un negocio muy bollante alrededor de la salud, ¿no? Es decir, si de pronto alguien crea algo que salva millones de vidas, pues imagínate, bueno, lo vivimos hace un par de años, ¿no? Es decir, de pronto hay una urgencia a escala global, el primero que se la lleve se hace de oro, ¿no? Pues podemos pensar en lo mismo, pero unos siglos atrás, ¿no? En el inicio de la era del conocimiento de los microorganismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desgraciadamente ha quedado ese pozo de entender que virus es enfermedad, bacterias es enfermedad, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos que cambiar el paradigma por completo, pero obviamente cuesta. Piensa, y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estudiaba el técnico superior de dietética en 2019-2020. Tuve una asignatura de microbiología y le pregunté a mi profesor por la microbiota y no sabía lo que era. O sea, en la asignatura de microbiología de segundo del técnico se hablaba exclusivamente de patógenos. Entonces, hasta ese punto, es decir, si aquella persona que tiene el poder de cambiar las cosas, sobre todo, digamos, a otros seres que van a poder divulgar o que van a poder, digamos, expandir esas ideas, le sigues hablando exclusivamente de patógenos, pues es muy complicado cambiar la visión general. Sobre todo en un técnico de dietética, que yo creo que la dietética cambia su percepción por completo si entiendes la interacción que tiene tu dieta, ¿no? Con cómo interactúa también los microorganismos que tienes dentro. Al final no comemos no solo para nosotros, comemos para nosotros, pero también la comida que después nuestra microbiota intestinal va a utilizar para proliferar y para desarrollarse dentro de nuestro intestino. Exacto, por eso, entre otras cosas, cuando se habla cuando se mira a Estados Unidos, ¿no? O a esas zonas, esas dietas tan cargadas, y no tanto por lo malo, sino por la falta de lo bueno. Es decir, volvemos a lo de antes, ¿no? Esa fibra, esos carbohidratos, ese material, esas sustancias para que la microbiota pueda alimentarse y pueda proliferar o pueda estar, digamos, en equilibrio y pueda generar metabolitos secundarios. Si no damos, pues se generan esos desequilibrios y con esos desequilibrios llega la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí sí que juega un aspecto fundamental la parte nutricional, ¿no? Entonces, veo un error lógico en lo que te decía, ¿no? Que desgraciadamente digamos, en este caso en un técnico, en un ciclo superior dedicado a la nutrición, se habla exclusivamente de patógenos, pero esa fue mi realidad y no hace tanto tiempo, desgraciadamente. Ahora que hemos hablado sobre la dieta, creo que me parece un punto muy importante para hablar sobre la microbiota intestinal. ¿Cómo podríamos identificar primero que tenemos una salud intestinal que no es la óptima? ¿Hay alguna forma en nuestro día a día, cómo nos sentamos, qué tipo de síntomas tengamos? Totalmente. A ver, creo que es más sencillo detectarlo en positivo. Si yo voy al baño entre 1 y 3 veces al día, mis defecaciones no son ni excesivamente duras ni excesivamente blandas,
se habla un poco de una textura de helado, pero helado más o menos consistente. La escala de Bristol, para el que quiera indagar un poquito, tiene la escala de Bristol por ahí. Y no tengo digamos, una cantidad de gases excesivos. Y digo excesivos porque es normal tener gases. Es decir, como en toda fermentación, también antes hablábamos de ácidos grasos de cadena corta, habíamos hablado de amoníaco y otras sustancias, pero también se generan gases, ¿no? De hecho, las arqueas metanógenas generan, entre otras cosas, metano, por eso se las denomina metanógenas. Entonces, todo ser humano que tenga una alimentación adecuada va a generar algo de gases a lo largo del día, con lo cual es normal verse, hablando en plata, de vez en cuando. Pero cuando ya empezamos a notar malestar, dolor, porque el gas con dolor sí que no digamos, nos tiene que hacer saltar las alarmas, ¿no? El gas no tiene que ser doloroso. Entonces, gases con dolor, hinchazón abdominal, que cada vez que como algo me sienta mal, que vivo con estreñimiento, que vivo con diarrea. Desgraciadamente, Guillermo, vivimos en un contexto de este tipo de cosas, pero yo tengo 40 años y te digo que generaciones como la mía y anteriores no se habla del estreñimiento, incluso dentro de la propia familia, es algo que se tiende a normalizar y tal. Y claro, se cronifica un problema que puede dar lugar a problemas mucho más graves en el futuro. Entonces, que todo el que escuche el podcast sepa que tener estreñimiento, ya sea estreñimiento ocasional, ¿no? Pues yo voy al baño de vez en cuando. Si salgo de viaje, muchas veces estoy 4 o 5 días sin ir al baño. Mal, mal. No es la realidad de la salud. Tenemos que ir al baño a diario o prácticamente a diario, incluso ir 3 veces al día se considera normal, entre 1 y 3 veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí pasa el hecho de saber que tenemos buena salud digestiva. Porque controlar qué cantidad de butirato tenemos en el cuerpo y demás, esa parte sí que es más compleja. Quizás en unos años tengamos analíticas de metabolitos, pero a día de hoy complicado. Vamos, que si te huelen los pedos a tubería sucia, es que tienes las arqueas ahí que te están trabajando que no veas. Correcto, a huevo podrido, ¿no? Azufrados, compuestos azufrados y tal, sí, sí. Sí, a ver, normalmente cuando los pedos tienden a oler demasiado y sobre todo a podrido hay como un exceso de fermentación, un exceso fermentativo, pero que puede ser ocasional, es decir, a todos nos ha pasado que a lo mejor has comido más de lo que debes o un fin de semana te has pasado un poquito y notas que, oye, que esos días está la cosa cambiada, ¿no? Pero si es esporádico no hay ningún problema. El problema es cuando estamos hablando de ese tipo de gases alargado en el tiempo y sobre todo muchas veces ese tipo de gases suelen venir con otro tipo de malestar, ¿no? Es bastante habitual. Con lo cual, esos son síntomas de que la cosa no ha ido del todo bien. Es muy loco, acabo de caer en una relación que nunca había relacionado entre sí. Eso que te dice tu abuela siempre de los garbanzos, las alubias que te van a... Después al final vas a tener muchos pedos, puede ser que sea porque todos estos alimentos son muy altos en fibras que tu microbiota puede utilizar para fermentar, ¿no? Entonces al final si tomas de eso vas a tener una actividad mayor de fermentación dentro de tu microbiota y eso va a llevarte a pedos que sean con ese olor un poquito más fermentado. Totalmente. Aquí se juntan dos cosas, lo que acabas de comentar y aparte los antinutrientes propios de productos como las legumbres, que en aparatos digestivos que no estén bien preparados también pueden generar, digamos, ciertas problemáticas, cierta inflamación, incluso alerta inmunitaria, etcétera, etcétera. Entonces todo confluye. Pero en primer lugar, sí, por eso piensa que en determinadas ocasiones, sobre todo cuando, por ejemplo, hay personas que tienen diarrea, yo cuando tengo diarrea quiero todo lo contrario, es decir, ahí lo que tenemos como salud nutricional en un contexto general pasa a un segundo plano y yo tengo que cortar la fibra por completo, quiero la menor actividad digestiva a todos los sentidos y en este caso también fermentativa microbiana posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito, lo primero es cortar, ¿no? Entonces, todos los alimentos que tienen, digamos, una cantidad aumentada de fibra van a poder generar, pues eso, mucha más sintomatología. Pensemos aquí, por ejemplo, en las alcachofas o en cualquier verdura que sea excesivamente fibrosa. Es decir, si yo me hincho a comer alcachofas,
tengo muchas más posibilidades de pasar por estos procesos que estamos diciendo. Y la alcachofa es un producto fenomenal. Estamos hablando de excesos, ¿vale? De irnos a cantidades que no son adecuadas. ¿Por qué? Porque de pronto es como dar un buffet libre de sustancias o de fibra para nuestra microbiota, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de fibra que es fermentable, ¿no? De pronto hay una fiesta de la fermentación, ¿vale? Mientras que en nuestro día a día, pues dependiendo de cómo hayas enfocado tu alimentación, pues puede haber más cantidad de fibra, menos, más fibra soluble, insoluble, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido sí, lo que decías de las legumbres tiene toda la lógica. Y ahora que ya sabemos, o ya la gente puede hacerse una idea de cómo está su microbiota en base pues, a esta sintomatología que has hablado tú, a la frecuencia de las heces, al tipo de las heces, la consistencia, las flatulencias, ¿cómo podríamos llevar una dieta que nos ayude a mantener un equilibrio en esa microbiota intestinal? ¿Cómo sería esa dieta? Yo siempre digo que en línea general, para mí, cuidar de ti como sea, digamos, en un concepto más arcaico, más antiguo, es decir, antes de toda la importancia que hoy sabemos del microbioma, es cuidar de ella. Es decir, comiendo bien, lo que se entiende como comer de manera saludable desde siempre, es cuidar de la microbiota. Y quizás esto viene por la teoría que lanzábamos antes, ¿no? De ese camino en común que podemos haber llevado durante muchos siglos, incluso durante miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que prestar especial atención en personas que están saludables a la alimentación, más allá de que la alimentación sea adecuada, de que la base sean verduras, hortalizas, de que haya algo de fruta, proteínas de calidad, grasas saludables también, muy importante. Siempre que se cubran esas necesidades, estaremos dando fibra o carbohidratos accesibles a la microbiota suficientes para que tengamos un microbioma saludable, ¿no? Ahora bien, cuando nos encontramos en desequilibrios y tal, hay que ver, primero, el punto de partida de esa persona, por donde quizás ha habido alguna falla por el camino a nivel nutricional, a nivel de cantidad de fibra en la alimentación, etcétera, etcétera, y quizás por ahí sí que se pueda modular. Pero ya digo, para todo el que nos esté escuchando, si basa su alimentación en lo que entendemos como una dieta omnívora saludable o incluso dieta mediterránea, lo que pasa que es un concepto bastante prostituido, pero la dieta mediterránea clásica, de verdad, bien cumplida, que excluye ultraprocesados y tal, con eso para mí es más que suficiente. ¿Y qué dirías de esos productos que te vienen, pues, probióticos, no sé cuánto, buenos para la flora intestinal? ¿Eso de verdad funciona o es puro marketing? A ver, el mundo de la microbioterapia está avanzando mucho también en estos años, pero es cierto que tanto desde un punto de vista, digamos, empresarial como desde un punto de vista investigador, lo que se está buscando es hilar muy, muy fino y encontrar respuestas a problemas concretos a través de los microorganismos, un poco como lo que hablamos de los japoneses y las algas, ¿no? Es decir, estudios científicos sobre probióticos, psicobióticos, oncobióticos, porque además se está abriendo mucho el abanico, verás cómo se intentan encontrar cepas concretas para intentar lograr beneficios concretos esperados. Es decir, que no todo vale para todo, que un probiótico no me vale para estar más saludable porque sí, en líneas generales, ¿vale? Sobre todo aludiendo de nuevo a esa absoluta heterogeneidad, ¿no?, que hay entre personas, entre ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si me preguntan, ¿los probióticos sirven? Yo te diría que como concepto general sí, pero me da la sensación de que ni ha avanzado tanto el sector de la microbioterapia y sobre todo a nivel poblacional las ideas son tan arcaicas y tan rudimentarias de población general que no somos capaces de aprovechar lo bueno que pueden dar los probióticos. Probióticos y en este caso estamos hablando exclusivamente de suplementación. Porque aquí vuelvo de nuevo a citar a mi queridísimo José Antonio Barroso, que a mí me cambió la manera de entender el mundo de los probióticos. Porque es cierto que, como decíamos antes, han habido muchísimos alimentos cargados de microorganismos que nos han acompañado a lo largo de un montón de años. Decía antes que habían aceitunas, el yogur, incluso lácteos que no son yogur, pero se quedan a medio camino. En otras culturas tenemos el laban, por ejemplo, que es leche fermentada, que se toma mucho en ciertos países, sobre todo países musulmanes.
todos los que son salazones, siempre ha habido por ahí actividad microbiana, carnes fermentadas, carnes desecadas, es decir, los microorganismos, los probióticos, los alimentos probióticos han formado parte del ser humano hasta hace bien poco. Es decir, todo esto es previo a prácticamente la llegada de la electricidad. Es decir, ahora podemos mantener las cosas en nevera. Posterior a la llegada de la electricidad llegó digamos, toda la industria de seguridad alimentaria. Pero antes de que existiera la seguridad alimentaria, antes de que existiera, digamos, estos mecanismos nuevos de mantenimiento de alimentos, los microorganismos formaban parte de la alimentación de la gente. ¿Nos gustara o no? Y en algunos casos podían dar problemas, seguro, por sobrefermentación, porque ciertos microorganismos han sobrecrecido, igual que hablamos antes del Helicobacter, pasa también en los alimentos. Es decir, nosotros podemos tolerar la listeria, podemos tolerar la salmonela hasta cierto grado, ¿no? Hasta cierto grado, digamos, de expansión. Y de hecho, comemos alimentos con listeria y comemos alimentos con salmonela, pero no en esas cantidades, digamos, que son problemáticas y que generan las alertas a nivel, digamos, ministerial y que hacen que se retiren productos en el mercado. Que también que hace falta, es decir, cuando hay un producto que está malo, pues es peligroso para la salud. Pero en origen, casi todos los cárnicos van a tener algo de, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que cambiar un poco el chip porque ese miedo que le tenemos a que las cosas se pongan malas a los microorganismos y tal, es también un poco infundado o es perder el conocimiento histórico sobre nuestra relación con ellos. Qué interesante. Sí, la pregunta iba un poco más sobre la seguridad alimentaria, porque a mí no me cabe en la cabeza que alguien se piense que va a comprar chucrut, que al final es col fermentada, que en su proceso natural han participado organismos ahí. O sea que, en principio, el producto final debería de contener microorganismos. ¿Qué pasa? Que si tú lo vas a vender al consumidor, tú en ese proceso tienes que esterilizarlo, tienes que pasteurizarlo, y ahí todos los microorganismos se mueren. Entonces no me cabe en la cabeza que la gente o el consumidor intente comer más ese alimento pensando que va a meterse microorganismos o probióticos beneficiosos para su microbiota, cuando en verdad es una falacia, porque al final ahí no hay ningún microorganismo. Y lo mismo pasa con el kéfir, lo mismo pasa con el yogur, lo mismo pasa con la levadura, o no la levadura, el pan de masa madre. Entonces iba un poco, no sé qué opinas, quiero saber un poco también tu punto de vista. En este caso creo que hay... has mezclado algunos alimentos que sí llegan a ser probióticos digamos, de cara al consumidor y otros que no. Pero que la base es correcta. Me explico. El chucrut, si está pasteurizado, los microorganismos han desaparecido. Es decir, hubo una fermentación previa. Podríamos hablar de un posbiótico en todo caso, es decir, porque hemos matado, pero algo de pozo microbiano queda, entonces sería un posbiótico más que un probiótico. En el caso de los productos de panificación, lo mismo. Es decir, en el momento del horneado, por tiempo y temperatura, mueren todos los microorganismos. Pero en el caso del yogur o el kéfir, la pasteurización se da antes de digamos, de la generación del producto final. Me explico. Hoy día podemos ver, si te vas a un yogur cualquiera, leche entera o leche X pasteurizada, alguna sustancia más y fermentos lácticos. ¿Vale? Si es yogur, son unos fermentos concretos, y si pone bífidus y tal, pues puede ser más heterogéneo. Entonces, digamos, esa carga microbiana se añade posterior a la a la pasteurización de la leche. Con lo cual, el producto final sí que tiene microorganismos vivos. ¿Vale? En este caso, sí, un yogur sí que debe ser probiótico. Cuando nosotros lo compramos, un kéfir también debe ser probiótico. Es decir, no se produce la pasteurización después de la fermentación, sino todo lo contrario. Y citabas, bueno, no, y hemos dicho que el pan obviamente no, igual que en las aceitunas. En las aceitunas hay un proceso fermentativo, pero el 99% de las aceitunas de un supermercado habrán pasado por esos procesos de esterilización y demás. Por lo cual, por eso decíamos, llegamos a la misma conclusión de que hoy en día una gran parte de todos esos alimentos que nos han acompañado como probióticos en años anteriores, en siglos anteriores, han dejado de serlo, ¿vale? Y es triste. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria, digamos, farmacéutica, entre comillas, o de suplementación, se está quedando con el concepto de probióticos porque lo están trabajando bien, porque son los primeros que han dedicado recursos a divulgar,
Sin embargo, en la alimentación podríamos intentar cambiar el paradigma y entender que, oye, que podríamos comer de una manera bastante más probiótica en nuestro día a día si la industria alimentaria ofreciera ese tipo de productos. ¿Qué pasa? Que tal y como está confeccionada hoy la industria y la legislación, es muy complicado. Y por el miedo que le tiene la gente precisamente a los bichitos. Porque si siempre vamos a pensar que son malos y que nos van a hacer daño, pues todo el mundo quiere pasteurización y quiere esterilización. Es lógico. Pero bueno, también se puede hacer en casa, ¿no? O sea, un chucrut al final es fácil de hacerlo. Es col la cortas muy fina, le pones un poco de azúcar y de sal, lo dejas sumergido un par de días y vas viendo cómo esa actividad bacteriana va produciendo el dióxido de carbono y consigues ahí un chucrut que es probiótico y que sabe igual o incluso mejor que el chucrut que podemos coger del supermercado. Totalmente. Y lo que pasa es que tú eres también pues alguien a quien le gusta estos temas, pero entiendo que el 99% de la gente le tenga miedo a intentar hacer como si fuera un experimento de química y a ver si me va a salir mal y a ver si me va a sentar mal o cómo me voy a poner yo a hacer algo que va a generar microorganismos. Pero bueno, creo que por suerte, además estamos en la época de la fermentación. De hecho, uno de los libros más vendidos de estos últimos meses en el mundo de la salud es de mi compañero Javi Maestu, Entre Fermentos se llama. También sigo y he tenido la suerte de entrevistar a Nerea, no me quiero equivocar de nuevo con su apellido, pero creo que es Soriokiain, que es una auténtica sabia de todo el mundo de la fermentación y está continuamente divulgando sobre ello. Es decir, por suerte, poquito a poco, cada vez hay más, digamos, impactos divulgadores y cada vez hay más gente interesada por fermentar en casa, lo cual es uno de los mejores actos que puedes hacer por tu salud a nivel nutricional, sin duda. Qué guay. Sí, yo creo que se puede integrar muy bien en un hobby, ¿no? Todo lo que es pues hacer productos fermentados en casa, probar, experimentar un poco. Yo creo que también hablo un poco sesgado porque a mí me gusta todo este mundo, como tú has dicho. Pero yo creo que la gente también se podría animar a hacer cosas de estas en casa. Totalmente. Ojalá. Ojalá, tengamos esperanza. Ya para terminar un poco ya la entrevista, que no te quiero quitar más tiempo, quería hablar sobre los suplementos. La gente tiene mucha esperanza en los suplementos, ya sea en la industria, en la industria del fitness, en la deportiva, pero también en otros aspectos, que se creen que les va a hacer magia en su día a día. ¿Qué suplementos tienen de verdad evidencia científica para aportarnos algo en lo que es la salud intestinal y la microbiota intestinal, si hay alguno? A ver, esto es como todo. A nivel de probioterapia, a nivel de probióticos, se supone que todos aquellos que están en el mercado tienen una base científica más o menos fuerte. Pero claro, aquí hay hoy en día muchísimas marcas, de hecho hasta Mercadona ha sacado su propio probiótico. Entonces, en ese caso es complicado, digamos, dar una respuesta general. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque casi todas las labores investigadoras se están centrando en sepoespecificidad, es decir, en ver qué beneficios concretos puede obtener de distintos tipos de, en este caso sobre todo bacterias, pero bueno, Saccharomyces boulardii, por ejemplo, un tipo de levadura muy habitual en este mundo de la microbioterapia. Quizás podemos hablar de más lógica en todo lo que tiene que ver con los prebióticos, es decir, si yo añado inulina a mi alimentación, si yo añado ciertas fibras, ciertas raíces y tal, aquí sí que es casi estímulo-respuesta, es decir, porque no estamos hablando de un ecosistema complejo, estamos hablando de que estamos dando alimento a la microbiota que ya está previamente instaurada en nuestro ecosistema, ¿no? En nuestro microbioma. Entonces, a nivel de fiabilidad, es que es complicado, no te sabría decir. Lo que sí, mi recomendación es que si alguien quiere tomar probióticos porque tiene un problema concreto, que se asesore al menos con alguien que sepa si existe evidencia para ese problema en concreto. Yo, de hecho, en mi canal de YouTube tengo algunos vídeos dedicados a analizar exclusivamente probióticos para determinadas problemáticas, como puede ser Helicobacter pylori, perder peso. De hecho, probióticos para perder peso se busca mucho, es algo en lo que también hay mucha fe. Como siempre, todo lo que tiene que ver con sobrepeso o obesidad genera, muchas ganas por parte de población general. Pero a día de hoy, por ejemplo, y ahí sí que lo tengo claro,
se sabe que no hay nada específico que diga, tómese usted este probiótico para perder peso. Y sí que es cierto que lo que se está viendo es que todo aquello que te ayuda a estar equilibrado a nivel microbiano puede afectar positivamente. Pero claro, hacer esa relación causal es prácticamente imposible digamos, con una pastillita en concreto, ¿no? Entonces yo me centraría más en intentar modificar mi alimentación en lo que hemos dicho, que sea lo más saludable posible, y si quiero ir un paso más allá, que sea lo más probiótica posible a través de estos fermentados que estábamos hablando, y también darle un poquito más de prebióticos. Pues bueno, ahí tenemos de nuevo vegetales y hortalizas, fruta sobre todo con piel, bien lavada por el tema de químicos y tal. El famoso almidón resistente, que ya hoy no nos da tiempo, pero que podríamos hablar del famoso almidón resistente que tanto interés genera, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí hay los beta-glucanos de los cereales integrales, hay mucho, ¿no? Sobre lo que centrarse. Perfecto, pues yo creo que mejor final que este para la entrevista, Miodrag, no hay ninguno. Te voy a dar ahora sí que la última palabra, por si se te ha quedado algún tema ahí pendiente y quieras hablar, pues ahora tienes el momento de hacerlo. Pues no, aprovecho y te agradezco, me lo he pasado muy bien, la verdad que a mí es que me encanta, es un tema que me encanta y del que no suelo hablar en mi entorno, o sea que cuando me tiran de la lengua, pues mira, salen cositas como esta. Te agradezco la invitación, he estado muy cómodo y nada, y espero que a la gente le resulte interesante porque es verdad que quizás por momentos podamos habernos ido por un camino un poco más técnico, pero la realidad es que la microbiota es importante hoy, ya lo sabemos, pero probablemente sigamos descubriendo cositas positivas en años sucesivos, con lo cual van a escuchar hablar muy mucho de la microbiota en el futuro. ¿Dónde te podemos encontrar y qué tipo de contenido estás haciendo en redes sociales? Bueno, pues yo soy microbiota desde cero en todas las redes, especialmente he tenido mucho impacto en este año. He crecido casi 100.000 seguidores en Instagram, vamos ya por 105.000, @microbiota desde cero, también en TikTok y en YouTube. Estoy intentando subir desde hace algunos meses pues también vídeos largos y en general pues en mi contenido puedes encontrar aspectos relacionados con la nutrición, obviamente, hablo mucho de compras saludables, pero también descanso y calidad del sueño, ritmos circadianos, etcétera, etcétera, y como no, microbiota, probióticos, prebióticos, etcétera. Perfecto, pues lo dejaremos en las notas del episodio para que la gente pueda ir directamente desde aquí. Decirte otra vez más que muchísimas gracias por aceptar la entrevista en estas semanas que seguramente estarás bastante liado con tantas otras cosas. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con que se sabe todavía muy poco sobre la microbiota intestinal. Se va a saber más en los próximos años. Tenemos esperanza, sobre todo nosotros, todos los que estamos ahí aficionados a este mundillo, y esperamos encontrar mucha más información y poder seguir divulgando sobre esto. Para vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, nos vemos la semana que viene con mucho más y mejor. Y mientras tanto, ya lo sabes, no olvides en darle las 5 estrellas al podcast, en seguirnos en redes sociales bajo el nombre de senspodcast_, y como a mí más me gusta, recomendárselo a tu familia y amigos. Nos vemos a la próxima.